Esto ocurrió cuando yo tenía unos 12 años, un periodo en el que poseía suficiente conciencia de mi entorno y una comprensión razonable del peligro, pero aún me encontraba en una edad que desafortunadamente atraía la atención de ciertos individuos indeseables. Residíamos en un vecindario razonablemente activo, aunque en una calle sin salida que bordeaba una extensión boscosa. Directamente frente a nuestra residencia había una zona de drenaje. Si uno atravesaba la zona boscosa, emergiría en un modesto parque comunitario. Un sábado por la noche en particular se estaba celebrando un pequeño festival en el parque. Como no tenía compromisos previos con conocidos, mi figura materna me propuso investigar las festividades. No era el tipo de padre que restringía a sus hijos a aventurarse después del anochecer. Consistentemente me concedía autonomía. En consecuencia decidí asistir. Atravesé el bosque con iluminación y finalmente crucé la barrera que conducía al parque, donde contemplé atracciones iluminadas por todas partes. Una gran rueda, una pequeña montaña rusa, algunas atracciones de giro rápido y naturalmente puestos de refrescos y puestos de juegos de habilidad. Era lo suficientemente tarde como para que la asistencia fuera escasa. También había una gran carpa adornada con bandas alternas de bermellón y marfil, donde observé a varios individuos entrando. Miré adentro, discerniendo 4 filas de espectadores, y sobre una pequeña plataforma 3 bufones realizaban proezas. Uno navegaba en un pequeño artilugio con ruedas, otro manipulaba objetos en el aire y el tercero simplemente se movía rítmicamente. El que bailaba notó mi cabeza asomándose a la carpa y se acercó a mí, haciendo señas con un dedo, indicándome que me acercara o quizás me uniera a ellos en la plataforma. No estaba seguro de lo que pretendía. Todo lo que sabía era que no deseaba ninguno de los dos resultados. Por lo tanto, retrocedí. Encontré a un camarada cerca de uno de los juegos de habilidad y pasé aproximadamente 30 minutos en su compañía. En poco tiempo el festival estaba terminando y la gente comenzó a dispersarse. Me despedí de mi camarada y me orienté de regreso hacia el bosque. Estaba cerca de la barrera cuando percibí un sonido que emanaba de detrás de mí. Era uno de los bufones, el que me había hecho señas antes. Preguntó si deseaba explorar la zona detrás de la carpa de espectáculos y observar algunos lugares intrigantes que normalmente no veían los invitados. Me negué rápidamente y entré en la zona boscosa, echando miradas hacia atrás cada pocos momentos para confirmar que no me seguían. No me seguían. El bufón simplemente se quedó allí, observándome, la sonrisa artificial pintada en su rostro haciendo la escena aún más inquietante. Una vez que estuve fuera de su vista, comencé a correr una corta distancia antes de sentirme seguro de que no podría localizarme. No tenía intención de informar a mi figura materna del incidente, ya que valoraba la libertad de irme cuando quisiera y temía que esto pudiera poner en peligro ese privilegio. La caminata por el bosque es de aproximadamente medio kilómetro. Probablemente ya había recorrido 3/4 partes del camino de regreso cuando volví a oírlo. Esta vez, una ola de náuseas me invadió inmediatamente al oír el sonido. Me di la vuelta y vi al mismo bufón emergiendo de la penumbra del bosque a la luz de mi linterna. Cuando se acercó lo suficiente, le arrojé la linterna y corrí hacia mi vivienda. Oí que me perseguía de cerca hasta que la carretera se hizo visible. Entonces, oí que cesaba.
Al llegar a casa, mi respiración era laboriosa como si hubiera completado una carrera exigente, y mi figura materna estaba comprensiblemente preocupada. Todavía deseaba ocultar la verdad, así que inventé una historia, afirmando que había corrido todo el camino de regreso. Después de esa noche, el tema nunca volvió a surgir. Hasta aproximadamente los 14 años, siempre tuve aprensión hacia los bufones. Desde mi primer encuentro con uno a los 5 años durante una feria local en una fría tarde otoñal. Durante unas vacaciones escolares mis padres estaban de viaje, y mi hermana y mi hermano habían salido por la noche. Mi conocido, a quien me referiré como Alex, expresó su deseo de visitarme para que pudiéramos caminar hasta la feria cercana situada a unas pocas manzanas de distancia. Él llegó y nos dirigimos a la feria, que ocupaba un área de estacionamiento espaciosa y desocupada. Paseamos un rato y participamos en algunos juegos de feria. Luego nos encontramos con un bufón. Permaneció en silencio, simplemente sonriendo, balanceándose y haciendo gestos cómicos con las manos. Se parecía más a un mimo que a un bufón tradicional, y parecía disminuir sutilmente la distancia entre nosotros cada pocos segundos. Alex y yo intercambiamos miradas divertidas. Alex le dio un ligero golpecito en el hombro y seguimos adelante. Eso se sintió raro, le comenté a Alex. Eso fue más inquietante que raro, respondió Alex. Ahora regresábamos hacia mi residencia, recorriendo los caminos de las tranquilas calles otoñales del vecindario, cuando detectamos un sonido detrás de nosotros. Era el ritmo de los pasos. Nos giramos, but perceived no one. This continued for several more minutes. Alex voiced his unease and declared his intention to return to his own dwelling. But I persuaded him to remain with me and spend time at my place, largely because I was now experiencing apprehension myself. We were certain we were being followed. Llegamos a la entrada de mi casa. Busqué a tientas en mi bolsillo. Saqué mi llavero y comencé a buscar la llave correcta entre las 3 a la tenue luz. En ese momento Alex me dio un codazo para que girara. Había un bufón oculto entre la vegetación de la vivienda adyacente y nos observaba intensamente. Al notar que lo habíamos detectado, salió de la vegetación y comenzó a avanzar hacia nosotros. Comencé a entrar en pánico, intentando cada una de las 3 llaves hasta que la puerta finalmente cedió. Entramos y rápidamente aseguramos la entrada detrás de nosotros. Inmediatamente me puse en contacto con mis padres, quienes nos indicaron que procuráramos algo para defendernos y buscáramos refugio en el piso de arriba. Ascendimos a la habitación de mi hermano menor y miramos por el cristal. El bufón estaba posicionado en nuestro camino, mirando hacia arriba al cristal donde estábamos como si anticipara. Corrí la cortina y ambos nos agachamos, respirando con dificultad y en estado de agitación. En 10 minutos se había ido. Supongo que renunció a su persecución, o al menos esa es nuestra suposición. Por lo que sabíamos, podría haber permanecido escondido en algún lugar de la propiedad durante toda la noche. Simplemente me alivia haber llegado a casa a tiempo. Si has leído noticias recientes, ha habido numerosos relatos de bufones intentando atraer a jóvenes a zonas boscosas. Yo fui uno de los primeros en vivir esta experiencia, y fue profundamente aterrador. Deseo preservar mi anonimato en la actualidad, simplemente como precaución en caso de que el bufón descubra mi identidad. En cualquier caso, aquí está lo que sucedió. Tengo 14 años y resido en una pequeña comunidad en un estado del sur. La comunidad tiene una población de alrededor de 130 almas.
El verano estaba llegando a su fin y había conseguido un empleo de temporada en el establecimiento local de suministro de madera. Era un lugar recomendable para ganar. Ayudaba a los clientes a cargar madera en sus vehículos, una tarea bastante sencilla, y me permitía mantenerme en buena forma física. Lo más favorable era que mi vivienda estaba exactamente a 1 milla de distancia, lo que hacía que caminar al trabajo y desde él fuera una rutina habitual. Había pasado un día prolongado transportando y manipulando madera, y mi turno estaba casi terminado. Eran aproximadamente las 9:30 p.m. cuando comencé mi camino a casa. El cuerpo celeste apenas comenzaba a iluminar la ruta, y la esfera solar había descendido completamente más allá del terreno elevado. No hay otras estructuras residenciales entre el suministro de madera y mi morada. Nuestra comunidad es extremadamente rural. El camino a casa presenta elevaciones que alcanzan picos lo suficientemente altos como para que la visibilidad de lo que hay al otro lado quede oculta hasta que uno llega a la cima. La ruta es estrecha sin arcén, pero recientemente había sido repavimentada. La vegetación arbórea se extiende densamente, una detrás de otra, en formación. Y la vegetación es espesa, con algunos senderos tallados por criaturas salvajes que emergen en la ruta. Los sonidos de los insectos y anfibios nocturnos crean una sinfonía. La caminata a casa generalmente ocupa unos 30 minutos. La he realizado con tanta frecuencia que me divierto con contenido auditivo. Inserté mis dispositivos de escucha, seleccioné algunas melodías y seguí adelante. Estaba aproximadamente a mitad de camino de casa cuando detecté lo que sonó como un estallido de diversión agudo y estridente. ¿Qué demonios fue eso?, vocalicé para mis adentros. Me quité mis dispositivos de escucha y me detuve. Inicialmente consideré que podría ser parte de la música, pero algo en ello parecía fuera de lugar dentro de la composición. Permanecí inmóvil, escuchando intensamente para una repetición del sonido. Sin embargo, los cantos de los anfibios eran tan ensordecedores que incluso un grito podría no haber sido audible. Descarté el incidente y continué mi camino a casa. Al día siguiente comencé mi turno a las 2 p.m. Comencé mi caminata hacia el trabajo alrededor de la 1:30. Nada parecía inusual, era un día agradable. Usualmente dirijo mi mirada hacia abajo a mis pies y desprendo cualquier piedra que encuentro. Observar cómo rebotan en la superficie recién pavimentada era inesperadamente gratificante. Impulsé una piedra, y ésta saltó por el pavimento antes de detenerse cerca de algo peculiar que yacía en la tierra al borde de la ruta. Parecía ser una esfera de un vivo color escarlata. La recogí. Apliqué una ligera presión y emitió un sonido. Inmediatamente reconocí su naturaleza. «Esto es un accesorio nasal de bufón», articulé para mis adentros. «¿Qué hace este objeto aquí?» Lo retuve y lo llevé a mi lugar de trabajo para exhibirlo al resto del personal. Incluso lo adherí a mi rostro y lo hice emitir sonidos. Provocó algunas sonrisas. El día transcurrió con normalidad, y alrededor de las 9:30 p.m. concluí mis tareas y comencé mi larga caminata a casa. Había olvidado traer mis dispositivos de escucha de casa, impidiendo así mi acompañamiento auditivo habitual. Mientras me dirigía a casa, logré distinguir una silueta tenue de una forma a unos 150 pasos de distancia, que se parecía a un gran animal de pasto parado en el centro de la ruta. Era difícil de percibir claramente ya que una niebla baja flotaba sobre el terreno y la luz celestial silueteaba a la criatura. A medida que me acercaba a unos 100 pasos,
Debe haberse asustado. Observé una forma tosca escabullirse de regreso al área boscosa. Poco comprendí. Esto no era un gran animal de pasto, sino algo mucho más malicioso. Pasé por el lugar donde la criatura percibida se había retirado de regreso al bosque. Mientras pasaba, oí pasos aproximadamente 20 pasos detrás de mí. Me pareció peculiar, ya que nunca antes había observado a un gran animal de pasto regresar a la ruta una vez que se había asustado. Antes de que pudiera girarme, oí: «¡Saludos!». Giré la cabeza para contemplar a un bufón posicionado en medio de la ruta, con las extremidades entrelazadas detrás de la espalda. Iba ataviado con holgados pantalones y una prenda superior extra grande, claramente destinada a ser un atuendo de bufón, pero estaba excepcionalmente sucia, tanto que los tonos originales se habían desvanecido en decoloraciones. Su pintura facial estaba manchada y sus áreas oculares estaban oscurecidas. Inclinó su estructura craneal hacia un lado y pronunció: «Posees un objeto que me pertenece. Requiero su devolución». Emitió una risa breve y silenciosa después de hablar. Yo no poseo nada tuyo», tartamudeé mientras comenzaba a retroceder. Mi vivienda todavía estaba aproximadamente a 1/4 de milla de distancia. Fue entonces cuando la situación pasó de ser meramente peculiar a ser completamente aterradora. Declaró: «Pues entonces, si no tienes mi accesorio nasal, requeriré el tuyo». Sacó algo de detrás de su espalda, y no voy a embellecer. Parecía ser una hoja grande y pesada. Me di la vuelta y con todas mis fuerzas comencé a correr por el centro de la ruta. Oía sus pies descalzos golpear el suelo. No miré hacia atrás, ya que podría impedir mi velocidad. El borde de lo que supuse que eran 2 grandes hojas raspaban la superficie pavimentada. Estaba en excelente condición física, pero aún podía percibir sus pasos haciéndose más fuertes, indicando que me estaba alcanzando. Incluso soltaba un pequeño sonido agudo de diversión que alimentaba aún más mi adrenalina. Mis órganos respiratorios comenzaron a doler. Empecé a ascender la cuesta. En este instante podía oírlo casi directamente detrás de mí, casi a mi alcance, y entonces, inesperadamente, un vehículo motorizado coronó la cuesta, su iluminación inundando el camino frente a mí. Agité salvajemente mis extremidades en puro pánico. Se detuvo. Rápidamente miré detrás de mí para no ver nada. Ni bufón. Relaté los acontecimientos al individuo en el vehículo motorizado y él contactó a las autoridades. Nunca más haré esa caminata. No tengo ni idea de cómo el bufón llegó a ese lugar y por qué me esperó. Nunca he observado vehículos estacionados allí, ni hay otras estructuras residenciales aparte de la mía en kilómetros a la redonda. Esto manifestó mi imaginación más terrible. Ahora he descubierto que este fenómeno está ocurriendo a un número mayor de personas. Bufones escondiéndose en zonas boscosas y persiguiendo gente. ¿Es un colectivo? ¿Una fraternidad de bufones inquietantes con un objetivo compartido de infundir terror en otros? No tengo respuestas. But I do know that I will never again be able to navigate in the absence of light or perceive gestures in the same manner.